Sean bienvenidos a Cápsulas de Psicología. Soy Carlos Alejandro Hernández Sotelo, licenciado en Psicología. El tema que nos compete ahora es familias disfuncionales, para lo cual hablemos del concepto de familia. Es un grupo de individuos que conviven entre sí en un espacio, de forma ascendente y descendente. Pueden tener en común un lazo sanguíneo o filial, quiere decir padres con hijos, o filial, la unión de una pareja. En cuanto a la Declaración de Derechos Humanos, ¿qué nos dice que es una familia? Es un elemento natural, universal y fundamental de toda sociedad. Es una institución, quiere decir que fue creada. También es una institución social, la cual está organizada y tiene metas y objetivos en común. Son independientes e interdependientes y siempre van en busca de un equilibrio. ¿Y cuál es la meta en común? La felicidad. Eso sería la familia. También tiene enfoques antropológicos, como es lo mínimo a una tribu, a un clan. Desde el punto de vista económico también tiene objetivos. Pero el otro punto que tenemos que considerar es la funcionalidad. No hay familias totalmente perfectas, no hay perfección, no hay normalidad. Por eso se le llama funcionalidad. Cumplir un objetivo en común que tenga por principal objetivo cubrir necesidades básicas, necesidades de protección, de alimentación, de un espacio, un techo, vestimenta, y que todas las consideraciones extrañas, como pueden ser los factores ambientales o en caso de carencia de salud, deban ser cubiertas. Hablemos de algunos ejemplos de familias disfuncionales. También se van a estar tocando una serie de puntos importantes para considerarlas en el desarrollo de la temática, como son comportamiento, miembros, interacción, síntomas comunes que pueden presentar y relaciones entre ellos. Estos comportamientos o síntomas que caracterizan a estas familias disfuncionales se van perpetuando, se van quedando establecidos si no los detectamos a tiempo, si no trabajamos con ellos y si no acudimos a psicoterapia o algún apoyo de tipo profesional. ¿Cuáles son las características más comunes que pueden prevalecer en una familia disfuncional? Familias laxas son aquellas que se les dificulta asumir retos. ¿Qué quiere decir? Todas las familias están en una constante de cambio. Por ahí alguien me comentó que una familia es como una carreta, que al movimiento de la carreta se van acomodando las calabazas, en este caso los integrantes. Las familias también tienen que trabajar con este tipo de retos. Una de las características de la familia laxa es que cualquier cambio que se presente en la relación familiar va a provocar un impacto y no siempre el mejor. Falta de empatía. Se supone que en el desarrollo de una familia la característica de comprensión, de aceptación por los miembros es un factor muy importante. En las familias disfuncionales no lo hay así. Es todo lo contrario. ¿Cómo puede ser que tengamos mayor empatía por algunas mascotas, que estoy de acuerdo que las queramos, que más por nuestros integrantes? Una negación. Una negación total del sistema o de algunos de los integrantes de la familia, que hay una problemática, que se presentan estos comportamientos, y otros de los factores y características primordiales, que son tres, es abuso, sea de tipo físico, psicológico o sexual, comportamientos o conductas disruptivas que hacen que se pierdan el orden o el equilibrio, y una simetría. ¿Qué quiere decir? Una complementación entre los individuos. No necesariamente somos iguales, pero sí somos complementarios. Límites inadecuados o difusos. Cuando los padres establecen límites en sus hijos en cuanto a los métodos o modos disciplinarios, en las familias difusas no los hay, o si los hay, son brincados, no son respetados por algunos de los miembros, a lo cual, si alguien está siendo víctima de algún tipo de abuso, lo permite la víctima, y los demás integrantes llega a ser como la perilla, todos contra esa persona. Una falta de respeto por los límites de los demás. Yo ya conozco los límites de los demás, pero no me importa, los brinco. Falta en cuanto a los extremos y la tolerancia. Sabemos que entre los hermanos o padres hay diferencias o hay disyuntivas en el día a día. No hay familias perfectas ni normales. Pero cuando estos extremos llegan a tal punto que el desorden es un caos total en el día a día, se caracteriza dentro de una familia disfuncional. El trato injusto para unos y para los otros por su edad, sexo, condición, siempre el abuso sobre los más débiles y sumisos. ¿Qué síntomas pueden prevalecer en estas familias disfuncionales?
Son niveles anormales de celos, no solamente entre los padres, entre los hijos por la atención de los padres, que una característica primordial es la atención hacia las figuras parentales. Padres divorciados o separados. Cuando ya se dio este paso, la guerra continúa fuera del cuartel del sistema familiar. Una guerra sin límites en donde los más perjudicados son los hijos. No quiero que lo veas, te pongo muchas limitantes, tu figura representa una figura de problemática, una figura de miedo, falta de tiempo compartido. Ojo, hay distintos tipos de sistemas familiares, todos son diversos. Estamos hablando de síntomas que podrían hacer que un sistema familiar cayera en una familia con esta problemática disfuncional. Cuando la familia no pasa tiempo compartido, siempre estamos justificando el tiempo, el dinero, el trabajo. Dicen, pues no hacemos nada en familia. Anormal comportamiento sexual. Esto es bien importante que lo veamos, no solamente por los cónyuges, cuando hay adulterio, cuando hay infidelidad y hasta hay incesto. Lógicamente que esto es una familia totalmente disfuncional. Miedo de hablar de lo que está sucediendo. Una característica y una emoción tan negativa que priva en este sistema es el temor. El niño tiene pavor de hablar de lo que realmente sucede, siendo que va a ser el principio de desarrollo y de mejoría si pudiera hablar con algún especialista, con alguna figura de confianza acerca de esto. Vamos a hablar algunos de los ejemplos específicos que pueden dar pie a una familia disfuncional. No necesariamente, pero esto puede dar pie. Se habla de padres ya con una edad avanzada o que vienen de inmigrantes, que no están con ellos, que no están presentes. El reto a las nuevas generaciones lo supera. Uno de los padres nunca interfiere, se le llama forma cruzada. Cuando papá e hija hablan comúnmente, mamá calla o viceversa. La falta de inclusión de ellos no da pie a que tenga dos figuras que se vean con una sociedad para que sea un factor de ayuda. Y muchas veces esto se convierte realmente en una guerra cruzada. Niños sin contacto con familia extendida. Cuando familiares políticos o familiares extensos están peleados o emparentados, pero de una forma no tan grata, es porque no tienen una buena relación padres con tíos, y esto hace que los hijos no puedan tener ese vínculo, esa experiencia que salga de ese sistema familiar, que para ellos eso difuso puede llegar a ser natural. ¡Qué increíble! Pueden llegar a parecer que así debe ser un sistema familiar. Más allá de la discrepancia, una guerra de intolerancia por ideología. No solamente cuando hay ideologías o perspectivas o creencias religiosas diferentes, es cuando llega una intolerancia, a querer imponer. El problema no es que tengan ideologías o creencias diferentes, es que queramos imponerlo y que esto sea una guerra. Vamos a ver cómo se viene la dinámica dentro de la familia, cómo se da esto entre padres e hijos que nos diga que hay una disfunción, que esta familia es disfuncional. Miembro aislado. No solamente el padre o la madre, uno se excluye, se autoexcluye. Y a la postre la familia también lo va a excluir. Padre versus padre, papá contra mamá. Una guerra sin cuartel, que muchas de las ocasiones pues llegan a factores de abuso físico, psicológico, esta violencia desmedida. Hablemos también de familia de alianzas, que es polarizada. 2 contra 2 dentro del sistema. Buscamos la mejor alianza por comodidad, por confort o por una llamada de atención. Padres versus hijos, cuando los padres están totalmente contra los hijos debido a que el aspecto cultural lo superó. Los hijos están viendo la vida con otro enfoque, lo veíamos en los ejemplos de padres ya con edad adulta. Todos contra todos, una guerra sin cuartel, todos se echan contra todos. Hablemos de 7 hábitos de niños disfuncionales. ¿Qué característica se perciben en niños específicamente con sistemas de este cuadro? El niño bueno o el hijo parental, el que toma toda la responsabilidad de la problemática del sistema familiar. Chico problemático, el Bibi le llamamos, el único que emocionalmente es estable y se le ve como el diferente y al que ataca. El rebelde, el que se rebela contra la autoridad de padres y que en la mayoría de los casos es el que hace que explote una familia con características disfuncionales, porque puede ser un joven o un niño con trastornos mentales o con adicciones. Suelen ser otros como los guardianes, aquellos que asumen toda la responsabilidad del bienestar emocional de la familia, en el que cae todo el peso, el pípila se le llama, aquel que se echó a cuestas el problema de la familia.
niño perdido, aquel aislado, aquel que nadie lo toma en cuenta, aquel que vive en un submundo porque no se preocupan los demás o porque él se escondió, se aisló totalmente. El niño mascota, el títere, el payaso, el arlequín, que hace todo a través de la gracia, del sarcasmo, del chiste, para distraer la atención del conflicto que priva en la familia. El cerebro, manipulador, chantajista, aquel que saca ventaja de esto, aquel que sabe que si el padre está enojado, se alía con él para sacar beneficio de esta situación. Hablemos de los efectos que esto tiene. Padres de familia, la primera limitante que tenemos nosotros los adultos es la aceptación, porque la negación está bloqueándonos la realidad, porque la negación no nos permite ver que estamos viviendo en una tragedia, estamos viviendo en una guerra, estamos haciendo mucho daño. Estos indicios y estos efectos que te voy a mencionar pueden ayudarte para que abras tu panorama y veas lo que podemos ser causante en nuestros hijos, ya sea en el momento o en etapas posteriores, tristemente cuando se vuelven adultos y no resolvieron eso antes. Adelantar sus etapas de vida. No los dejamos vivir su etapa de infancia, de juego. Se convirtieron en niños adultos, o viceversa, aquel niño retraído, tímido, que fue todo lo contrario, que fue tanto el impacto que esta realidad le ocasionó, que su desarrollo es muy lento. Presentar moderados rasgos de daño mental como la depresión, la ansiedad y trastornos mentales. Cuando ya esto explotó, cuando ya esto es más evidente. Adicciones al alcohol, al tabaco, a cualquier tipo de droga. Todo esto es un autodaño que se hacen porque el sistema familiar no les proveyó lo que decíamos, seguridad, pertenencia, protección. Era un sistema opuesto a lo que realmente tenemos que luchar por un sistema familiar de felicidad y de protección. Rebeldes contra las autoridades. Se vuelven no nada más contra los padres, generalizan toda su rebeldía, porque ven que los padres, en lugar de darme seguridad, me dan inseguridad y veo que todos los adultos me pueden provocar lo mismo. Pensar solo en sí mismos, no solo porque son egoístas, se han encerrado en su mundo, se aislaron. Aquí evaluar mucho cuántas horas pasan viendo televisión, cuántas horas están en internet. Es que dicen todos, es que ahora se maneja de esta forma. No, ahora se está abusando de esa parte. Pensar e intimidar a otros. No solo la intimidación que ellos fueron víctimas, ahora van a buscar intimidar fuera del hogar o permitirse ser víctimas de la intimidación, estar en una negación total de lo que está sucediendo en esa realidad. Todo su sistema familiar es perfecto, a pesar de que son víctimas de ese sistema familiar. Tener sentimientos encontrados, amor y odio contra uno o varios integrantes de la familia. ¡Qué terrible es esto! Sabemos que la figura parental o papá o mamá debe ser la figura que admiremos, que amemos mucho, no que odiemos. Convertirse en un delincuente en esa etapa de vida. Y posteriormente en la etapa adulta, seguir viviendo en esa delincuencia. En los jóvenes no necesariamente tienen que haber abandonado la escuela. Dificultad para formar relaciones óptimas y adecuadas entre los grupos de amigos. Son aquellos jóvenes o niños totalmente opuestos, en polos opuestos, o muy agresivos o muy tímidos. Desconfianza generalizada hacia todos los sistemas. ¿Por qué? Porque mi sistema no me brindó esa confianza hasta caer en la paranoia. Dificultad académicas y bajo rendimiento escolar. Es de los primeros signos o indicios que nos da pauta a que están viviendo en una problemática, en una familia disfuncional. Pobre autoestima, pobre autoimagen y pobre autoconcepto. No solamente no les gusta lo que ven, sino lo que piensan de sí mismos. Se sienten que no valen absolutamente nada. Déficit de habilidades asertivas, no empatizan con nadie, siempre están viendo el lado negativo a todo lo demás, es generalizado este lado negativo y catastrófico de todo. Poca autodisciplina, cuando ya tienen la oportunidad de estar un momento a solas, que se han ido los padres, que son los que posiblemente estén ejerciendo el peligro, ellos dicen, el gato no está, los ratones se pasean, hacen gastos exacerbados, hacen desastre y medio dentro de casa, tienden a no medir, es un juicio muy inmaduro. Encontrar una frecuente abusiva. Si yo estoy saliendo de este abuso, voy a ver con quién me desquito dentro de una relación de pareja. Y no queda ahí, hasta establecerlo en un sistema familiar y llevarlo hasta con mis hijos. Quedar embarazada una joven a temprana edad. Tener comportamientos autodestructivos. Vivir un estilo de vida solitario, aislado. Entrar en una secta o en una agrupación totalmente subversiva
pero simplemente por ser aceptado, aún sabiendo que lo que voy a encontrar ahí es nocivo, no me importa, creo que va a ser mejor que lo que tengo en casa. Esforzarse por adulto joven, quiero empezar a trabajar por salirme de la casa, ya no quiero estar en casa. Muchas de las ocasiones las decisiones son tan negativas que se caen en decisiones de unirse a temprana edad en una relación donde no estaba mental ni física, mucho menos espiritualmente maduro para iniciarla. Y viene el embarazo y esto es una cadenita que tenemos que cortar. Perpetuar comportamientos disfuncionales, insisto, no solamente en mi pareja, sino en mis hijos. Todo estas son efectos sobre nuestros hijos. Todo esto son efectos que nosotros estamos perpetrando si no hacemos nada por cortar estas cadenas disfuncionales. Resumo, 5 características privan en los ejemplos de las familias disfuncionales. 1. Va a haber presencia de abuso de cualquier carátula, físico, psicológico o hasta económico, de cualquier tipo. Cada miembro se siente que no es parte de él. Cada miembro se siente indefenso. Por eso ataco a los demás. Por eso estoy en una lucha constante contra los demás. En estas alianzas, en estas triangulaciones, siempre le estoy tirando a los demás. Es testigo de toda la violencia que viven los padres. Esa película de terror no es de 2 horas como en el cine. Es de toda una vida. 4. Prima lo impredecible. El miedo y la inseguridad. No sabe cuándo se va a volcar otra vez esta película de terror. Viven estados de angustia y de ansiedad. Estas criaturas están viviendo un infierno. Te piden lo más triste. Esos sistemas familiares que privan lo disfuncional, te privan de hablar, de que no confíes y que no sientas nada, porque tú no eres nadie. Estamos haciendo lo opuesto a lo que fuimos llamados, en mi modo particular, este regalo que me dio Dios de instaurar una familia, esta oportunidad de ser un miembro, porque no somos dueños de las familias, no somos dueños de nadie, somos portadores de cumplir con un rol de protección, de amor, de cubrir todas sus necesidades básicas. Así que un llamado claro a romper con estos esquemas. No todos podrían decir, pues es que yo no tengo uno, tal vez tengo aquello. Trabaja sobre lo que sepas que tienes que trabajar. Siempre estamos en constante movimiento y podemos mejorar. Condenar a un indefenso, a un sentido de miedo de su vida, es algo tétrico. Tenemos que interrumpir esta cadena, porque si no se va a seguir repitiendo de generación en generación. Dale like, suscríbete, espero te haya servido. Arriba los corazones.